verás que confiar en Dios, entregarle tu corazón, tiene sentido y vale la pena. Sabes que desde el comienzo de la vida, el hombre siempre ha pasado por momentos de desánimo. Inclusive, por supuesto, los grandes hombres de Dios. ¿Quién puede decir que no ha estado o está desanimado? Si alguien dice que no, pues no le creemos. Fíjate que el estar desanimado es como tener placas de metal en los hombros, ¿no? Que pesan sobre ti. Dices, la misma historia, el mismo día, el mismo jefe, lo ves todo negativo y te desanimas, te concentras mucho en lo negativo y te desanimas. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene enseñanzas para absolutamente todos los diferentes aspectos de la vida, para la alegría, el llanto, el ánimo, el desánimo, etcétera, etcétera. Y por eso es que a mí me gustaría remitirme a lo que nos enseñan las Escrituras, lo que nos dicen del desánimo y qué se debe hacer al respecto. En esta historia que ha leído Rafa, habla del pueblo judío que había sido expulsado a Babilonia. Había desobedecido a Dios continuamente y Dios les expulsa a Babilonia. Los judíos sufrían mucho en Babilonia. Echaban mucho de menos a su Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, decían, anhelaban volver. Pero Dios les dio la oportunidad de volver. Estaban muy gozosos, llenos de júbilo, de alegría, porque volvían a su Jerusalén. Pero cuando volvieron, la encontraron destrozada. Las paredes de Jerusalén habían sido destruidas y quemadas. Y fíjate que la Escritura nos dice que el pueblo construyó hasta la mitad de la muralla porque tuvo mucho ánimo. Tuvo mucho ánimo hasta la mitad. Y después de la mitad, ahí empieza el desánimo. Y déjame decirle, amigo y hermano, que la mitad de camino en una persona es un punto muy crítico. Empezar es fácil. Terminas ya al final, estás contento. Pero la mitad del camino, los judíos construyeron la mitad y ahí dicen, fíjate que los estudiantes universitarios, muchos de ellos empiezan una carrera con mucha euforia, pero cuando llega la mitad de camino, ahí hay muchos fracasos, muchos abandonos. Fíjate en las maratones. ¿Cómo son las maratones? Cuando recién empiezan, todo el mundo eufórico, corriendo, pero después ya empiezan las separaciones. Entra ya el cansancio y el desánimo. Siempre es más fácil empezar que terminar algo. Es más fácil prometer que cumplir una promesa. El prometer te saca del apuro del momento. Dices, yo te prometo y te prometo tal cosa, pero el cumplirlo, eso ya se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Fíjate que hasta los ministerios en la iglesia, hay personas que pueden empezar un ministerio en la iglesia con mucha euforia, pero después pasa el tiempo, a mitad de camino, y entra el desánimo. Afortunadamente, los ministerios que tenemos en nuestra iglesia
están muy vivos, ¿ah? Y tienen mucho ánimo, afortunadamente. Pero vamos a ver, ¿por qué se desanimaron los judíos con la obra en Jerusalén? Voy a mencionar 4 puntos. Dice, el proyecto toma más de lo esperado. Lo que me falta todavía es una eternidad, ¿eh? Ya empiezas a desanimarte, ¿no? Está en la mitad del camino y dices, madre mía, lo que falta por construir y todo, ya te entra el desánimo. Otro motivo de desánimo en los judíos, dice, es que es más complicado de lo que esperábamos. Ya empieza tu mente empieza a ser alimentada ya por pesimismo. Es mucho más complicado. Yo no soy capaz de hacer eso. Yo me he equivocado. Y empiezas las preguntas: ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho yo mal para estar en esta situación? Y eso nos aumenta el desánimo. Nos podemos sentir tan desanimados en una obra, en un proyecto, que en lugar de buscar maneras de cómo salir de ese desánimo, más bien nuestra mente nos alimenta cosas negativas. Empiezas a pensar que cosas peores todavía tienen que pasar. Y eso alimenta, por supuesto, el desánimo. Todo va a empeorar. Después, ¿qué más? El cansancio. La gente dice, ¿sabes qué? Estoy cansado. Estamos cansados, decían los judíos. Tenemos tanto tiempo trabajando aquí y si miramos la obra, no se compara, no es coherente con la cantidad de esfuerzo y tiempo que le hemos dedicado. Ya no hay fuerzas. Y doña Depresión empieza a tocar la puerta. Fíjate que nosotros, o al menos en mi caso, desde niño siempre había en mi casa un cuadro representando a nuestro Señor Jesucristo caminando en el agua, ¿no? ¿Qué pasa? Jesucristo en el lago de Galilea había mandado a los discípulos que vayan al otro lado del lago. Y Pedro era el cabecilla ahí. Obedeciendo a Dios, empiezan a remar. Y ya a mitad de camino, están cansados y se les viene la tormenta. No sé si alguien puede imaginarse lo que es un tipo de estas tormentas. Son horribles. El viento te abofetea, te hace perder el control de la barca. Es horroroso eso. Y era tan grande la tempestad que ellos inclusive empezaron a remar de espaldas para poder ver, porque la tempestad los cegaba. Y remaban obedeciendo a Dios, y ya no tenían fuerzas. Y fíjate lo que ocurre: nuestro Señor Jesucristo se les aparece y les ayuda. Ahora fíjate, ¿qué hacía Jesucristo mientras ellos estaban en la tormenta? Jesucristo estaba en el otro lado orando. ¿Era ajeno nuestro Señor Jesucristo a ese sufrimiento de los discípulos? Para nada. Conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Él lo permitió. Y cuando se les aparece, le dice Pedro: Señor, si eres tú, haz que yo venga, que camine hacia ti. Y empiece a Pedro a caminar hacia él. ¿Y cuándo se hunde? Cuando quita los ojos de la mirada de Cristo. O sea que si estaban cansados, pero obedecieron a Dios dentro de ese cansancio. Otro motivo de desánimo para los judíos en Jerusalén es el escombro. Dice el versículo 6, había mucho escombro, había mucha basura, y la basura no les dejaba trabajar.
Y eso lo podemos comparar con el pecado nosotros mismos. Y mi pregunta hacia cada uno de nosotros, yo el primero, ¿cuál es la basura que existe en mi vida que me impide tener una mejor relación con Dios? ¿Cuál es esa basura? Y yo no me refiero a un pecado, porque nadie es libre. Yo me refiero a algo que tú estás pecando y no estás haciendo nada al respecto. ¿Cuál es? Como los judíos tenían el escombro, no lo limpiaban. Pero que nadie se sienta mal con esto, porque la basura es parte de la vida. Déjame que le diga unas cosas de la basura. Es parte de la vida porque nosotros la generamos, la producimos. Nuestro vivir produce basura. Entonces nosotros tenemos basura, pero es importante que nosotros la limpiemos. En nuestros hogares nosotros tenemos basura. Todos los días generamos basura. Pero ¿qué hacemos si no la sacamos en la noche? Se pudre, huele mal, crea un ambiente horrible. Entonces nosotros tenemos que sacar esa basura. Y así es con Dios. Si crees que tenemos un pecado muy grande, hay que tratarlo con Dios. Hay que sacar esa basura. Hay que enfrentarnos a ella. ¿Y sabes una cosa importante de la basura? Que no siempre nos damos nosotros cuenta que hay basura en nuestra vida. Y tiene que ser otra persona la que te lo indique. Y ese es un desafío importante, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Te vas a enfadar? ¿O vas a decir, hermano, gracias por avisarme y haré lo posible para que esto cambie en mi vida? Y fíjate que así como el pueblo judío se desanimó, en las Escrituras también encontramos la solución. Se desanimaban porque había gente no creyentes que se burlaban de ellos. Y déjame decirte una cosa, si nosotros estamos tristes, hay gente de fuera de nuestro ambiente que se puede alegrar de esa tristeza. Hay gente que crea morbo con esa tristeza. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué hacemos con los motivos que nos causan tristeza, desánimo? Me dijo una hermana aquí una vez, si alguna vez tienes problemas con algún ser querido, no se lo cuentes al vecino, porque la vecina o el vecino se lo van a contar a la otra vecina, pero van a magnificar todavía. Y es así el mundo donde vivimos. Pero fíjate cómo se reorganizan los judíos. Le dicen no al desánimo. Empiezan a poner guardias en diferentes zonas, porque les habían amenazado. Empiezan a limpiar los escombros y se restablecen una comunión mejor con Dios con la oración. Pero sabes que el desánimo existe. No nos neguemos, no seamos hipócritas. El desánimo lo tenemos o lo vamos a tener. Pero el desánimo con Cristo no puede perdurar. No puede perdurar en nuestras vidas. ¿Sabes que desgraciadamente hay un frecuente pensamiento distorsionado que consiste en centrar a veces demasiado tiempo en lo negativo, ¿no? En nuestras mentes tenemos algo así como un ático y un sótano. Nuestros pensamientos en el ático ves claridad, luz. En el sótano, oscuridad y mal olor a humedad. Y no es bueno centrar muchas veces nuestras mentes en el sótano. Hay unos versículos, el profeta Isaías, que desde lo que leí me tienen enamorados y los tengo memorizados también, ¿no? Y fíjate que tratando el desánimo nos presenta una importante lección.
nos habla de los pensamientos y de los caminos de Dios, y de los pensamientos y caminos nuestros. Fíjese lo que dice Dios por medio del profeta Isaías. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Fíjate, hasta aquí está diciendo que son diferentes. Ahora nos va a explicar cuál es la diferencia entre ellos. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué escrituras para tan bonitas ahí. Pero lógicamente, para nosotros poder hacer que los pensamientos de Dios y sus caminos reinen en nosotros, nosotros tenemos que hacerle caso a esos pensamientos. En los estudios bíblicos hemos estado viendo que los pensamientos que se le vienen a una persona a veces no puedes evitarlo. Son pensamientos malos, pero lo que no puedes hacer es obedecer a esos pensamientos. Tienes que, si un pensamiento te lleva a hacer algo que es en contra de Dios, no, eso no, Señor. El desánimo, no, eso no, Señor. Pero por supuesto, para eso es indispensable que una persona se niegue a sí mismo, en el sentido de decir: Señor, a mí se me presenta este pensamiento que me resulta agradable, atractivo, se me presenta este camino que me resulta agradable y atractivo y fácil, pero si no va de acuerdo a tu voluntad, yo no voy a seguir ese pensamiento ni ese camino. Tenemos una hermana aquí en nuestra congregación que graba y publica unos magníficos vídeos. Publicó en YouTube la vez pasada, ¿no? Sobre la importancia de la negación de una persona a la hora de seguir a Cristo. Mencionó el versículo 24 del capítulo 16 de Mateo. Fíjate, escuchad por favor, con mucha atención el orden y lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjate que Dios no puede arrastrar a todo el mundo a creer en Él. Lo que nosotros llamamos el libre albedrío existe. Por eso Dios dice: si alguien quiere venir en pos de mí, porque hay algunos que no van a ir atrás de Él. Y dice: niéguese a sí mismo. Es decir, niéguese. Tu yo contrario a Cristo no vale. Dice: niégate a ti mismo y sigue, y toma tu cruz y sígueme. Fíjate que dice: toma tu cruz. Él no está diciendo si es que tienes una cruz, en caso tengas una cruz. Dice: toma tu cruz, porque todos tenemos una cruz, y sígueme. Muchas veces en la vida nosotros clamamos a Dios que haga milagros, y cuando los hace, desgraciadamente mucha gente lo primero que hace es olvidarse de lo que ha hecho Dios. Cuando Jesucristo curó al ciego Bartimeo, el ciego Bartimeo tiró su abrigo, tiró todo, y dice que lo seguía a Jesús por el camino. Jesucristo hizo muchos otros milagros, pero después la gente no le seguía por el camino. Cristo, pues, a nosotros no nos quiere en el desánimo. Y cuando hablo del riesgo de tener desánimo, yo he preguntado a Mariela y a Enriqueta si puedo compartir un poquito la historia de nuestra hermana Enriqueta, y es algo que fue escalofriante. Fíjate que nuestra hermana Enriqueta hace muchos años necesitaba un trasplante de riñón urgentemente. No llegaba el momento. Debo decir que esta iglesia, siguiendo las instrucciones de Dios
hizo grandísimas cosas por ella, sobre todo Jesús Manzano. ¿Por qué? Porque primero le decían que porque no tenía papeles, que no podía tener un riñón. Porque no tenía papeles y se peleó mucho. ¿Cómo va a ser posible que una persona, porque no tenga papeles, no pueda recibir una atención médica? Y fíjate, le llegó el riñón. Le llegó el riñón y esos desánimos que empezaban a entrar, Dios los quitó. Personalmente, me siento muy agradecido a Dios por este gran ejemplo de fe, porque sabemos que por encima de su riñón, Enriqueta sabe que Dios tiene el cuidado de ella, ¿verdad? Así que así es con el desánimo. Fíjate que es perfectamente comprensible que una persona entre en el desánimo, pero Cristo no nos quiere ahí. El martes pasado, en un comentario de estos desayunos diarios que tenemos en el grupo, un comentario muy bonito, fíjate: Señor, tú eres más grande que las luchas que enfrento. Ayúdame a aferrarme a tu promesa de darme consuelo. Las luchas que enfrento pueden ser muchas. Trabajo, familia, enfermedad, lo que sea. Y pueden ser grandes. Pero Dios es más grande que cualquier lucha y cualquier aflicción que nosotros podamos tener. Es una lucha inmensa y entra el gran pero de Dios. Pero Dios. Me encanta cuando en las Escrituras vemos pero Dios. Cuando Pablo escribió a los Efesios, les decía lo que habíamos sido, lo que éramos pecadores. Y dice, pero Dios, que es grande misericordia, Dios lo cambió todo. Fíjate que Pablo en su segunda carta a los Corintios, fíjate lo que escribe, viviendo por la fe. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice Pablo, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Dice, en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Qué grande los peros de Dios. Podemos tener de todo que nos invita al desánimo, pero Dios conoce nuestra situación. Ya un poquito más abajo, más adelante en los versículos, continúa Pablo diciendo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que Dios nos libre de caer en el desánimo y que estamos designados a lo peor o a lo más triste. Hace muchos años, nuestro hermano Juan Antonio en una predicación contó una fábula, ¿no? De un clavito. Usó el clavito para ilustrar una enseñanza. Dice que había un clavito clavado entre dos maderas, ¿no? Entonces el clavito estaba ahí muchos años y ya inclusive se había empezado a oxidar. Se preocupaba el clavito. Pasa por ahí un hombre y le dice el clavito, oiga, ¿puede usted hablar conmigo un poquito? Sí, hombre, le dice el hombre, claro, vamos a hablar. ¿De qué quieres hablar? Quiero hacerte una pregunta. Fíjate que yo llevo aquí tantos años clavado entre estas dos maderas, ya me estoy oxidando. Y le dice, ¿cuál será mi futuro? ¿Cuál crees tú que será mi futuro? Y le contesta el hombre y le dice, ¿tu futuro? Hombre,
Cuando decidan destruir esta casa, te derribarán, quemarán las maderas y tú te vas a derretir con las maderas. Será tu final. Y el clavito se quedó muy triste, ¿eh? Pero pasaba otro hombre y habló con ese hombre también. Y le dijo, oiga, converse conmigo, dígame, ¿qué quiere saber, clavito? Dime, llevo tantos años yo aquí clavado que me estoy oxidando ya. ¿Cuál crees tú que será mi futuro? Y le dice el hombre, ¿tu futuro? Hombre, un día van a desarmar esta casa con cuidado, van a quitarte de las maderas con mucho cuidado, te van a engrasar, te van a usar para hacer un juguete de madera para los niños, para que salgan corriendo en la calle. Y el clavito le dice, ese es mi destino. Ese es mi destino. He ahí la importancia de pensar, a pesar de nuestra situación, en la maravilla de Dios. Porque Dios vive. ¿De qué sirve si nosotros decimos, Dios vive, Cristo vive? Y entras en un problema y te centras solo en ti. Tú tienes que hacer una cosa y Dios hace el resto. Déjame que le diga que el camino de la vida cristiana está tan cubierto con las promesas de Dios que es imposible dar un paso sin pisar una de ellas. Cualquiera que sea tu situación, no has llegado al final. Que Cristo está ahí, te quiere ayudar y te va a ayudar, que no te quepa la más mínima duda. Ni un ápice de duda. Verás que confiar en Dios, entregarle tu corazón, tiene sentido y vale la pena. Que el Señor bendiga, hermanos. Canten, amén, amén.